Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Antes de empezar el vídeo de hoy quiero agradeceros a todos vuestros correos electrónicos a la dirección que veréis aquí abajo, donde podéis contarme lo que queráis, pero sabéis que yo no me dedico al coaching, ni soy psicólogo ni pedagogo, simplemente soy una persona que, bueno, ha pasado por muchas cosas que os pueden servir de experiencia. Y precisamente el vídeo de hoy va sobre esto, sobre un tema en el cual tengo muchísima experiencia, porque llevo prácticamente viéndolo toda mi vida y creo que os puedo resultar extremadamente útil en este vídeo precisamente porque este es un tema que, aunque yo durante muchos años lo he minimizado, y ahora explicaremos por qué tenemos tendencia a minimizar este tema, es un tema que nos afecta de una manera extraordinaria. Por tanto, cuanto más entendamos sobre lo que son los acomplejados intelectuales y cómo nos afectan, mucho mejor para nosotros. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es definir lo que es un acomplejado intelectual. En primer lugar, decir que no es una expresión que se acuñe normalmente en psicología o en psiquiatría como un término al uso, sino que es un término más bien coloquial. Es un término que a todos nos queda claro lo que es un acomplejado intelectual, pero no es un término específico de la psicología como tal, ¿no? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, porque no es un término que vayamos a usar en el ámbito académico, pero es un término que todo el mundo entiende, ¿no? ¿Qué es un acomplejado intelectual? Bueno, pues básicamente es una persona que tiene una enorme inseguridad en lo que respecta a su capacidad intelectual. Esta inseguridad puede estar justificada o no justificada, pero él la siente como tal. Y, como digo, no tiene que ver ni con el nivel de inteligencia ni con el nivel profesional de esa persona. Una persona que llega a lo más alto puede, y que sea muy inteligente, puede tener un complejo intelectual profundo. Obviamente es menos habitual que cuando una persona es muy inteligente y tiene un nivel profesional muy alto tenga ese complejo, pero puede ocurrir perfectamente. Por tanto, no liguemos neurotípicos con acomplejados intelectuales. No necesariamente se da esa relación. Si bien es cierto que son legión dentro del grupo de los neurotípicos. Y vamos a explicar por qué. Bien, estos sentimientos que tiene de inadaptación, de inferioridad, de incapacidad, el acomplejado intelectual, pueden llegar a tal nivel o a tal punto que consideren el acomplejado intelectual que le incapacita para vivir. O sea, que tiene un auténtico estrés el acomplejado intelectual en cuanto a su problema, ¿no? A su inseguridad. Le puede generar desasosiego, le puede generar incluso efectos psicosomáticos, ¿no? Como estrés o otro tipo de efectos, ¿no? El acomplejado intelectual, por tanto, va a evitar aquellas personas que le recuerdan constantemente que tiene ese problema, situaciones en las que se den debates intelectuales profundos, va a repudiar a lo que llamaríamos intelectuales, va a repudiar a los ambientes académicos, etc. Y que nadie piense que en los ambientes académicos no haya complejos intelectuales. Los hay, y abundan además. Esta inseguridad que tiene la complejidad intelectual, como digo, le puede generar a largo plazo un profundo problema de autoestima. Y por tanto, insisto, generarle, además de esos efectos de inseguridad, de estrés, etc., problemas psicológicos. Pero esos serían posteriores a su problema, que es el complejo intelectual. Es importante decir que todo el mundo en algún momento de la vida puede tener algún problema de inseguridad en el campo intelectual, pero eso no necesariamente debe llegar a un complejo. Un complejo es cuando es algo incapacitante, algo que realmente está siempre ahí, ¿no? O que se despierta cada vez que hay un estímulo intelectual que le hace sentir eso, ¿no? Un periodo transitorio de inseguridad intelectual no necesariamente significa un complejo. Si yo, por ejemplo, ahora me fuera a la Universidad de Harvard
y entrara dentro de un departamento de física y me pusiera a hablar con la gente, evidentemente yo no voy a sentir complejo porque yo ya tengo unos años y ya he superado ese, pero mucha gente podrá sentir, hombre, estoy en el departamento de física de Harvard, pues lógicamente el nivel que hay es bastante elevado y puedo sentirme inseguro, pero eso no es necesariamente un complejo, es una inseguridad transitoria. Distingamos eso. Bien. ¿Cómo detectar estos acomplejados intelectuales? La pregunta parece un poco absurda, pero no lo es. En muchos casos los acomplejados intelectuales, van a desarrollar una serie de mecanismos para que no se les note. Por tanto, es importante que los detectemos antes de que empiecen a operar sobre nosotros. Un acomplejado intelectual, como digo, no siempre es fácil de detectar. Esas inseguridades las suelen ocultar, no las suelen aceptar en muchos casos. Y a veces no son, como digo, evidentes. Hay algunas señales en las que nos podemos fijar para detectarlos. En primer lugar, ellos se critican a sí mismos. Hay una autodevaluación constante. La típica persona que usa esas frases de qué inútil soy, qué mal lo hago, qué torpe soy, etc. Eso revela, si no es fingido, es decir, si no es que también puede ocurrir, si no es una señal de fingimiento que trate de bajar aparentemente la autoestima, que es lo que podría hacer un psicópata, ¿no? Decir, ay, qué malo soy o qué mal lo hago y tal, para pedir al otro y entrar en esa manipulación. No, si realmente es sincero cuando dice eso, posiblemente estemos ante un acomplejado intelectual. Ellos se creen menos inteligentes, menos capaces y, por tanto, van a desarrollar esas frases. Otro problema muy común en los acomplejados intelectuales es el temor a ser juzgado. El temor a ser juzgado o ridiculizado por los demás, especialmente en público. En esto también pueden coincidir con los psicópatas, que tienen un ego inflamado y por tanto no les gusta nada que la gente se ría de ellos. Dispara su agresividad. Pero el caso del acomplejado no necesariamente va a disparar su agresividad, va a disparar su complejo. Por tanto, el sentirse ridiculizado, el gastarle bromas sobre su capacidad, el decirle cosas como tienes la profundidad intelectual de una chinche o cosas así, se me acaba de ocurrir, pues podría minar su autovaloración y por tanto hacerle sentirse más acomplejado. Son gente, por tanto, que no va a expresar sus opiniones en público, a diferencia de un psicópata que le encanta regodearse y que todo el mundo sepa lo que piensa. Psicópata no necesariamente tiene que ser un asesino en serie, miraros el vídeo de la psicopatía. Pero el acomplejado intelectual no suele dar su opinión. Es la persona que pasa desapercibida, que quiere estar en un grupo en el que nadie se fije en él, y si alguien se fija en él empieza a sentirse perturbado, ¿no? Constantemente, este es otro rasgo, constantemente se están comparando con los demás. Ay, qué bien lo hace fulano, o elogiando en exceso a los demás, ¿no? Esta tendencia a compararse puede ser muy autodestructiva. Insisto que no todo el mundo que tiene esta característica ocasionalmente es un acomplejado intelectual, pero puede ocurrir que cuando es muy habitual, ese acomplejado intelectual pues se está constantemente comparando. Por tanto, va a tener una baja autoestima, fruto de ese estrés, de esa autodevaluación, de ese temor a ser juzgado, ridiculizado, de esa comparación constante. Eso le va minando por dentro y le va haciendo tener autoestima baja. Insisto que el acomplejado intelectual no necesariamente es una persona poco inteligente. Puede ocurrir que sea muy inteligente. Hay superdotados que son acomplejados intelectuales y entonces tienen una autoestima por los suelos. Y es importante recordar estas señales porque pueden darse tanto solas como en combinación, generando un pool de posibles, o un conjunto muy variado de posibles complejos intelectuales. Pero si tiene todas estas señales, desde luego estamos ante un caso muy claro. Vamos a otro factor que me parece sumamente importante. Las causas por las que una persona tiene complejos intelectuales. Porque, a ver, si a mí me presentaran, si volviera a nacer o yo pudiera ir al pasado y me presentaran a Albert Einstein, yo sentiría admiración, sentiría curiosidad, sentiría interés, pero no sentiría complejo, porque tengo tan evidente, tan asumido que yo no soy Albert Einstein, que evidentemente presentarme a alguien así a mí me deslumbraría.
Creo que si alguna vez los extraterrestres nos invadieran me pasaría algo parecido, es decir, tendría más curiosidad que miedo. Por tanto, no suelo tender yo a ese tipo de complejos, de inferioridad. Yo asumo, y creo que es muy sano hacerlo así, mis limitaciones. Yo sé para lo que soy bueno y para lo que no lo soy. Y cuando estoy ante una persona de ese nivel, no suelo sentir complejo de inferioridad, suelo sentir, como digo, admiración. Pero vamos a tratar de entender por qué ocurren los complejos intelectuales. Un caso muy habitual es el de las experiencias pasadas negativas. Esas experiencias pasadas en las que una persona le han ridiculizado desde pequeñito, ha tenido esa típica familia en la que el padre o la madre les han estado minando la autoestima, normalmente familias tóxicas, con un padre o una madre o los dos, que usan esas frases de mira qué tonto eres, y le dicen al niño, pero mira que eres así o mira que eres así. Conozco un caso en el que el padre ha estado, desde que los niños son pequeños, constantemente, mira que eres idiota, mira que eres no sé qué, insultándoles. El resultado es que esos chavales han salido en la edad adulta tocadísimos a nivel de autoestima. No son en absoluto tontos, los dos chavales al revés, son muy inteligentes y son gemelos, y el padre es un auténtico energúmeno. Lo único que ha hecho ha sido maltratarlos psicológicamente y les ha generado un problema de complejo intelectual que ha derivado al final en drogadicción y todo un montón de intentos de superar ese malestar. Y de hecho los chavales, insisto, son con una inteligencia normal. No son en absoluto personas que tengan ningún tipo de retraso. Pero el retraso lo tienen ahora por la cantidad de drogas que se han metido los pobres. Bien, por tanto, esa experiencia en la infancia, esa experiencia traumática en la que el padre o la madre o los dos están constantemente minando la autoestima, es una de las causas más frecuentes de los complejos intelectuales. Pero sin llegar a ese caso extremo que conozco, puede ocurrir que la persona tenga una baja autoestima intelectual porque no la han sabido valorar. Es decir, aunque no sea un maltrato propiamente dicho, sí que es una no estimulación. Es decir, decirle a un niño pequeño cuando hace bien algo, bravo, lo has hecho muy bien, y decirle cuando no lo hace bien, tienes que mejorar, tienes que ver tus puntos débiles. Yo, modestia aparte, lo he intentado en mi propia familia y da muy buen resultado la estimulación positiva, pero una estimulación positiva realista. Es decir, una estimulación positiva en la que se desdramatice cuando un hijo tuyo o una hija te trae una mala nota y tú le digas, mira, saca una mala nota, lo que tienes que hacer simplemente es identificar por qué has sacado la mala nota. ¿Y crees que has estudiado lo suficiente? Sí o no. Si has estudiado lo suficiente, es evidente que tienes un problema de estrés en el examen, o tienes un problema que no sabes explicarte, o tienes un problema que no has entendido bien la asignatura. Pues trabaja eso. Y claro, decirle eso a un chaval de manera realista, madura, sensata, dónde está fallando y que lo pueda arreglar, le va a generar más confianza. La confianza no se genera porque a un niño le digan qué majo eres, que esto lo hace mucho la gente que tiene cierto nivel social, económico más que social, y esa sobreinflamación del ego que muchas veces. Recuerdo una anécdota, creo que la he contado en algún caso. Yo estaba en un bar de un pueblo en la Sierra de Gredos, en el centro de España, y estábamos ahí tranquilamente, la gente del pueblo estaba tomando su desayuno, era una churrería, y yo estaba con mi mujer y mis dos hijas tomando unos churros, y de repente entra una familia muy de postureo, ¿no? Y va la madre y le dice a la niña, ¡ay, qué bien comes el churro! ¿Cómo se ve que vas a un colegio de pago? Ese tipo de chorradas, porque son gilipolleces, con perdón, son estupideces, ese tipo de tonterías no le ayudan nada al niño en la edad adulta, porque el niño se cree que es algo especial. Y aquí no hay nadie especial, aquí lo que hay es gente que comete errores y aciertos, y ya está. Y así es como hay que enfocar, yo creo, que el tema. Puede ocurrir también, en parte está relacionado con lo que acaba de decir, las comparaciones sociales. Cuando tú, por ejemplo, eres de una clase económica modesta y ves que el de al lado tiene más dinero, más recursos, más capacidad, esto se da mucho en la zona donde vivo actualmente. Sí, una zona que ha estado deprimida, en la región de Extremadura, en el sureste de España, ha estado deprimida económicamente por siglos. Y mucha gente desarrolla ese complejo, ¿no? De decir, soy menos que otros. No, tú no eres menos. Tú simplemente has nacido en una región que ha tenido pues unas condiciones socioeconómicas, no significa que tú no seas capaz de llegar a donde tú quieras llegar.
Por tanto, esas comparaciones sociales muchas veces operan o se derivan hacia el campo intelectual. Como soy más pobre, también soy más tonto. No necesariamente eres más pobre y puedes ser extraordinariamente inteligente, puedes ser una bellísima persona, puedes tener una capacidad emprendedora tremenda. Yo me he encontrado gente que no ha tenido un nivel educativo alto porque eran de familias muy pobres y sin embargo son gente extraordinaria. Bien, la presión social o las expectativas externas, bien sean a nivel social o bien sean en la familia. Si tú has nacido en una estirpe de familia de médicos, cirujanos de alto standing, hay una enorme presión para que tú sigas siendo un médico cirujano de alto standing. Imagínate que a ti te gusta el arte. ¿Qué presión va a ser esa? En el día de mañana, a lo mejor, como le ocurrió a mi propio padre, que tuvo que hacer leyes y no le gustaba nada, y dejó la abogacía y se metió en ventas. Y para las ventas estaba plenamente dotado, una persona con una capacidad de venta, de marketing tremenda. Bueno, pues su padre, es decir, mi abuelo, se empeñó en que hiciera leyes. ¿Por qué? Porque él hacía leyes. Y se frustró, estuvo toda la vida frustrado con ese tema, él quería ser médico. Y bueno, pues fíjense el despropósito, es decir, un padre que te dice no, médico no, tú abogado. Hoy en día sería difícil encontrar un caso así, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo ser médico, no? Si hubiera sido médico no me cabe la menor duda que hubiera sido un excelente médico. Esa presión le generó un problema, como digo, toda la vida, un problema de presión social. El sentir que no cumples con las expectativas, que no llegas a donde tu familia dice que tienes que llegar. Estamos haciendo un flaco favor, esos padres, cuando presionan a su hijo, no solo en el campo intelectual, tienes que dar las mejores notas, tienes que superarte, tienes que no sé qué, y venga a presionar, y venga a presionar. Yo me encuentro muchos casos así en mis propias asignaturas. Gente que está súper presionada, y yo le digo, pero vamos a ver, si tú suspendes esta asignatura, la puedes recuperar, tienes varias opciones para recuperarla. Pero yo lo que hago siempre con mis alumnos, yo les digo siempre que aquí estamos trabajando para aprender y para ello tenemos que bajar el nivel de estrés. Es decir, de tal forma que nosotros lo que vamos a hacer es, la nota va a estar subdividida en miles de apartados, exámenes parciales, trabajos de clase, etc. Por tanto, si fallas uno, tienes 20 opciones para poder remontar eso. Esto quita un montón de estrés. El jugárselo todo a una nota es una cosa que debería estar terminantemente prohibido en la educación, y en general y en la superior especialmente. O sea, un chaval no se puede jugar todo a una sola nota, un solo examen. Tiene que ser un trabajo constante, lo llamamos evaluación continua. Bien, cuando tenemos otra causa de complejo intelectual es que cuando tenemos una baja autoestima en algo, pues yo qué sé, tenemos una cicatriz aquí y eso nos acompleja. Yo de pequeño estaba acomplejado porque tenía el esternón hundido. No voy a hacer aquí un destape, pero vamos, físicamente tengo un esternón, un pecho hundido, y eso me acomplejaba. No me explicaron que era un carácter genético, me lo podían haber explicado, y que otras personas de mi familia también lo tienen, y no tiene nada que ver ni con mi capacidad pulmonar, ni para hacer deporte, ni nada parecido. Del mismo modo que hay gente que tiene el mentón hundido así, ¿verdad? Tiene este tipo de estructura. Bueno, pues yo lo tengo aquí en el pecho, es un pequeño hueco que tengo aquí, no tiene mayor importancia, pero de adolescente me causaba un auténtico problema. Si tú tienes algo así, en mi caso no me ha pasado esto, pero podría ocurrir, si tú tienes algo físico que te disgusta, podrías esa baja autoestima en ese plano trasladarla a una baja autoestima general. Y en los casos más extraños, realmente lo que tenemos es un retraso cognitivo, una dificultad de aprendizaje. Pero la mayor parte de acomplejados intelectuales no tienen dificultad de aprendizaje. Es una cuestión que viene, insisto, experiencias pasadas negativas, traumas en el colegio, en el instituto, incluso en la universidad, comparación social, expectativas externas o alta presión social, baja autoestima y rara vez dificultad de aprendizaje. Bien, aquí hay vamos a tocar ahora un punto que es extremadamente importante y que a mí me ha tenido particularmente perplejo. ¿Por qué los acomplejados intelectuales nos eligen a las personas superdotadas para descargar su frustración? ¿Por qué no a otros? Esta pregunta me la he hecho yo por décadas. A ver, yo no soy rico,
Hombre, soy un tío resultón, pero no soy especialmente guapo. No soy especialmente alto, tampoco soy bajo. No tengo los mejores rendimientos académicos. No soy el tipo más productivo. Oiga, ¿me puede explicar alguien por qué el 99,9% de los acomplejados intelectuales van contra mí? ¿Por qué no van contra ese que es rico, tiene más rendimiento que yo, etcétera? Esto me ha tenido perplejo durante mucho tiempo. ¿Qué tengo yo para despertar? Y además hablo con una experiencia además de toda mi vida prácticamente. ¿Qué tengo yo para que si hay un acomplejado intelectual en una sala, si yo entro en un restaurante y hay un acomplejado intelectual, ¡plas!, inmediatamente, y no es chiste, focaliza en mí? ¿Qué tengo yo? Mi aspecto, durante mucho tiempo me lo he preguntado. Bien, voy a tratar de explicarlo. El talento, la persona que tiene una enorme capacidad en su trabajo, no necesariamente despierta la inseguridad de un acomplejado intelectual. Porque el acomplejado intelectual puede pensar, este tiene éxito porque trabaja mucho, yo no estoy dispuesto a trabajar tanto. Y puede encontrar excusas. Este ha llegado muy alto porque ha lamido culos, con perdón la expresión. Y puede llegar a tener ese tipo de componenda que se hace mental. El dinero se lo da a su papi o su mami y encuentra excusas. Pero ¿qué excusa encuentras cuando lo que realmente ven en ti es una capacidad de aprendizaje rapidísima? Una capacidad de asimilar conceptos meteórica que ellos no entienden. A ellos les cuesta aprender y a ti te resulta extremadamente fácil. Ahí no hay excusas, es la genética. Y eso que debería hacernos sentir tranquilos, es decir, el hecho de que yo piense que yo no tengo la genética de Albert Einstein, por ejemplo, a mí me hace sentir tranquilo. Yo no soy Albert Einstein, no tengo ese cerebro que tenía él. Bueno, a mí eso me tranquiliza, pero la mayor parte de gente no asume la genética. La genética es una parte importante de lo que somos. Otra es el ambiente. Pero en el caso de la inteligencia sabemos que hay miles de genes implicados. Por tanto, ¿cómo vas a cambiar eso? Por mucho que tú entrenes las capacidades intelectuales, esto lo vemos sobre todo en las familias reales, la mitad de las familias reales europeas tienen representantes que son más bien limitados intelectualmente, incluida... me voy a callar mejor. Bien. Entonces, ¿por qué? Pues porque ha habido una endogamia, porque, claro, etcétera, ¿no? El mecenazgo aparece precisamente en Inglaterra para evitar la endogamia de las familias de la nobleza. Y entonces deciden incorporar genética nueva. Muy pragmáticos los ingleses, como si estuvieran criando caballos. Es decir, las señoras o señores de la realeza o de la nobleza en el Reino Unido durante el siglo XIX y XVIII se dieron cuenta que bajaba el nivel de inteligencia. Es decir, estaban teniendo hijos por endogamia, pues no muy dotados, y peligraba su posición de privilegio. Por eso aparece el mecenazgo. Bien, pues por aquí van los tiros. Es decir, si nosotros tenemos una capacidad extra de aprendizaje y lo hacemos a gran velocidad, es por la genética y parte por el ambiente, pero el ambiente no te va a transformar en una persona inteligente. Insisto, ahí está en el caso de las familias reales, de la nobleza, etcétera, que pueden llegar a terminar sus estudios perfectamente porque tienen profesores particulares, porque tienen un estado que les garantiza ir a los mejores colegios, y aún así no van a ser personas especialmente dotadas, muchos de ellos. Por tanto, cuando la genética es lo que explica lo que eres, principalmente, eso a la gente no le gusta nada. Ver una persona que aprende más rápido que ellos, aunque sea más pobre que ellos, aunque sea más bajito que ellos. Ver a una persona que tiene algo que ellos jamás podrán tener es lo que se espera. Porque el dinero podrías o no tenerlo, la posición puede o no tenerse, pero la genética, macho, no la vas a cambiar en tu vida, ni aunque te hagas una transfusión. Por tanto, eso es lo que detectan en nosotros. Eso es lo que no les gusta, que somos algo que ellos jamás podrán ser.
alguien que aprende a gran velocidad, que tiene ideas creativas, que tiene un pensamiento arborescente, que es capaz de desarrollar un mundo entero, nuevo, que tiene una emocionalidad más sofisticada. Todo eso les está constantemente lanzando a la cara como si fuera la coz de un mulo: yo tengo algo que tú no tienes, yo tengo algo que tú no tienes. Y cada vez que nos ven, les estamos, sin pretenderlo, lanzando ese mensaje: mi capacidad jamás la vas a tener tú. Por eso esa es la explicación por la que se focalizan en nosotros. Y precisamente eso es lo que a nosotros nos cuesta tanto trabajo entender, porque nosotros nos vemos normales, pero los demás no nos ven así. Entonces podemos pasar toda la vida preguntándonos: ¿por qué yo? ¿Por qué soy el objetivo de toda esta gente? Por lo que os acabo de decir. Pensadlo detenidamente y veréis que tengo razón. Es nuestra capacidad de aprendizaje y no nuestros logros materiales o profesionales lo que les molesta. Lo que les molesta es lo que somos realmente. Por tanto, las actitudes de los acomplejados hacia los superdotados son efecto de este enorme miedo e inseguridad que tienen. Bien, es cierto que no todas las personas acomplejadas desarrollan estas pautas, pero es muy frecuente que tengan envidia. Envidia en el sentido malsano de la envidia. Esto que se ha dicho que hay una envidia sana y una envidia no. Eso no es envidia. La envidia sana es lo que llamamos admiración. Eso no es una compleja intelectual, eso es la antítesis de una compleja intelectual. Yo no soy una compleja intelectual porque conozca a alguien que me supere profesionalmente o económicamente. Yo estaba en casa de diplomáticos que tenían muchísimo dinero, me he sentado a la mesa con ellos porque eran unos compañeros de estudios y nunca he sentido ese complejo. Entraron en una casa donde tenían un servicio que atendía, un chofer, una ama de llaves, en un salón enorme, que era algo así como mi casa entera. Nunca he sentido ese complejo. Nunca me he sentido peor por ello. La envidia es cuando tú ves algo que tiene el otro y quieres que no lo tenga. No es lo positivo de yo quiero ser como ese, no. Es que tú quieres que ese no sea como es. Eso es la envidia. Por tanto, eso es una de las reacciones más frecuentes. Identifica la envidia. Inseguridad. Podemos disparar su inseguridad y eso hace que se autodesprecien más. Es decir, somos como un catalizador que les provoca un malestar, pero eso no significa que nosotros tengamos nada malo. El problema lo tienen ellos. Recuerda esto, el problema lo tienen ellos, no tú. Bien. Otro es el resentimiento. Si alguien acomplejado intelectual, al que sus papás le presionaban por las notas, o en el colegio le hacían la vida imposible porque no daba el nivel y su profesora estaba constantemente desmotivándolo, está resentido. Alguien así está resentido. Apareces tú y está resentido contigo. Y tú te preguntarás: ¿y yo qué le he hecho? Nada. No le has hecho absolutamente nada a ese complejo intelectual. Simplemente está así por sus problemas previos. Esto también tienes que identificarlo, lo que es el resentimiento. Ellos sienten que sus esfuerzos, que ellos se esfuerzan 100 y consiguen 1 y tú te esfuerzas 1 y consigues 100. Eso les molesta. Eso les hace sentirse resentidos. Además pueden sentir un estrés brutal. Es decir, solo con que tú estés ahí presente ya les estás estresando porque les dispara su autoexigencia. Quiero ser más que él, quiero superarle. Ese intento de que te superen, a lo mejor tú no eres competitivo y sin embargo el otro empieza a competir contigo. Esto es muy, muy habitual. Es perfectamente habitual esto. Y hay otra característica que es la sublimación. Vale, de acuerdo, dice la compleja intelectual. Yo no puedo superarle en capacidad intelectual. Claro, este es superdotado. Esto, la burla también es otra característica. ¡Ay, qué superdotado!, ¿no? Y empiezan a burlarse de esto. Vimos hace poco, en mi canal lo tenéis, a un profundo acomplejado intelectual en la televisión española, que lo tenéis en los vídeos que he puesto, acoso contra los superdotados en televisión. Ese señor es un acomplejado intelectual. Y claro, sublima. Se las da de gran escritor, se las da de ingenioso, y resulta que es una compleja intelectual de manual casi. Y además sé por qué, porque él mismo lo ha dicho en una entrevista. Le exigía mucho cuando era pequeñito en el colegio. Eso le ha quedado como trauma. O sea, él mismo lo dice. Bien. Qué mejor que reírse de los superdotados, ¿no? De ridiculizarles. Pero la sublimación es otra estrategia. La sublimación consiste, de acuerdo, no lo puedo superar intelectualmente, pero sí lo que puedo hacer es superarlo en otro orden. En lo deportivo, yo tengo un coche más grande,
Yo tengo un familiar que una vez me vio con un coche nuevo, me compré un coche normal, un Peugeot 307, e inmediatamente él se compró un Audi. Inmediatamente, y no necesitaba coche nuevo. Si yo decía algo, él más. Si hablabas a la hora de comer, de cualquier cosa que has hecho, alguien te pregunta a un familiar, oye, ¿en qué andas ahora investigando? Pues en esto, en lo otro. Y el otro, ¡buah! Menuda chorrada. Pues yo este verano me voy a las Maldivas o me voy a donde sea. Esto se llama sublimación. También es muy frecuente, por ejemplo, en el terreno físico, no solo en el dinero. Tú vas a un gimnasio y te encuentras un tío que pues tiene una profesión que es tan digna como cualquier otra. Yo soy una persona que cree que no hay trabajos superiores ni inferiores, sino personas que hacen bien o mal su trabajo. Prefiero un buen albañil a un mal médico, prefiero un buen carpintero a un mal astronauta. Y esto es lo que decía Swami Vivekananda, ¿no? Que cada cual es grande si hace el trabajo para el cual le han destinado. Swami Vivekananda, que era uno de los primeros introductores del hinduismo en Estados Unidos, ponía el ejemplo de los carniceros. En un país como la India, donde el vegetarianismo es casi una religión, ser carnicero era uno de los oficios más despreciados. Y bueno, pues ser un buen carnicero él consideraba que era totalmente digno. Bien, por tanto la sublimación es ese típico individuo, por ejemplo en un gimnasio, que tú estás ahí, te vas a entrenar o vas a divertirte y te encuentras a uno que se lo plantea como si fuera una guerra. Yo que hago artes marciales, por ejemplo. Pues alguien que de repente te empieza pues a subir el nivel, que ya no es entrenamiento, sino que parece un combate. Hasta que tú pues se te cruzan los cables y empiezas el mismo plan, ¿no? Y entonces ahí el tío se para. Esto le ha pasado también a una persona una familiar mío que hacía boxeo, y que claro, mientras estaba entrenando pues había uno y empezaba ahí a darle más de lo normal, a salirse un poco del plan de entrenamiento, y decía, bueno, pues es que esto tiene que ser realista, tiene que ser tal, hasta que esta persona se harta, le mete un gancho y lo desplaza 2 metros, y claro, se acabó la tontería, ¿no? Este tipo de reacciones infantiloides es muy típico de acomplejados intelectuales. ¿Cómo reaccionar, por tanto, ante un acomplejado intelectual? Bueno, la teoría nos dice que hay que ser respetuoso con ellos. Reconocer que toda persona tiene cosas buenas. A ver, si tú eres carnicero, pues mira, ganas mucho dinero. Si tú eres albañil, pues ganas mucho dinero. Si tú eres carpintero, pues mira, qué bien. Es muy importante saber hacer muebles. En mi experiencia esto no funciona. No funciona. Cuando el acomplejado intelectual es profundo, no funciona ser respetuoso con ellos. Al revés, lo ven como debilidad. Fomentar un ambiente que les apoye. Valorarlos delante de otros. Yo tenía un compañero de estudios que siempre quería quedar por encima mío. Y yo reconocía sus logros y no servía de nada. Y generaba un ambiente de apoyo, es decir, para que el tío vea que yo... Y además es verdad. Me ha pasado también ya profesionalmente con una persona que es un excelente divulgador científico, pero no es un investigador. Y yo constantemente le estaba alabando su logro como divulgador, no servía de nada. Él tenía un complejo tremendo respecto a mí. Y esto llegó a tal extremo que al final tuve que dejar la relación profesional y me caía bien esta persona a nivel personal. Cuando no estaba en fase complejo, era una persona muy entretenida, de conversación muy interesante. Pero al final te das cuenta que no puedes trabajar con casi nadie, porque por mucho que les apoyes, por mucho que trabajes, la autoestima de esta gente la tiene tan dañada que no es posible reflotar eso, y siempre va a estar el complejo ahí. Bien, practicar la empatía, que es otra cosa que se recomienda. Hombre, yo soy una persona bastante empática. A mí una vez esta persona que comentó antes, acomplejada, me criticaba, es que tú la empatía, digo, fíjate, si yo soy la empatía, delante de otras personas empezó a ridiculizar, pero si es que a las personas superdotadas no tenéis empatía ninguna. Digo, yo tengo mucha empatía, yo soy capaz de entender a la gente. Me dice, ¿qué vas a entender? ¿Qué vas a entender? Pues mira, entiendo que tú eres un niño de clase alta, rico, que no tiene que esforzarse en trabajar, nunca se ha esforzado, que tiene una renta de su madre, de los pisos que tienes en Barcelona, que tiene un barco donde pasea turistas en verano, que eres una persona que tiene, bueno, pues, don de gentes, eres guapete, ligas mucho, pero tienes un profundo complejo intelectual.
Y eso es lo que te hace decir tonterías como la que acabas de decir. Se cayó en seco y no volvió a molestarme. Y a partir de ahí se terminó la relación, la terminé yo, profesional. Esto es, a la hora de la verdad, imposible. Entonces, ¿qué solución tenemos? Pues la solución es ignorarlos, detectarlos e ignorarlos. Hagas lo que hagas, el acomplejo intelectual va a seguir igual. Y entonces se genera una curiosa reacción en la compleja intelectual. Y es que empiezan a cambiar de actitud cuando los ignoras. Y ahora te buscan ellos. Porque en el fondo te necesitan para descargar su frustración. Debes ser muy consciente de esto, porque este es el mecanismo que podría ocurrir de entrada a una relación tóxica. Ellos te necesitan para descargar su frustración y a ti te están haciendo polvo. Por tanto, lo mejor que puedes hacer es ignorarlos. Bien. ¿Qué efectos nos provocan los acomplejados intelectuales? Bien, la presencia de acomplejados intelectuales nos va a provocar a las personas con superdotación diversos efectos. Por un lado, sentimientos de responsabilidad debido a la gran profundidad ética que tienen las personas superdotadas, porque todo lo racionalizan. Se sienten muchas veces responsables de que otras personas puedan sentir algo negativo o malo y se culpabilizan, cuando realmente lo que hay que entender aquí es que la culpa de los sentimientos que provoquemos en otras personas no es nuestra, es de esas otras personas. Si esas otras personas no están sanas emocionalmente, tienen este complejo, nosotros no podemos disfrazar lo que somos, por mucho que a veces se pretenda. Es el típico caso de los chavales de instituto, de colegio, que deciden sacar malas notas para no provocar el malestar o la ira de sus compañeros, lo cual es un contrasentido, porque ese malestar y ese sentimiento negativo va a seguir estando ahí, y si no es por ti va a ser por otro. Así que nosotros no estamos, yo siempre uso una frase mucho, y es que yo no estoy para hacer la psicoterapia a los demás, es decir, yo no estoy para facilitar la vida a los acomplejados que me hostigan. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo, para hacer lo que yo creo que tengo que hacer, y si eso provoca reacciones negativas en otras personas, y créanme, me pasa muchísimo, pues es problema de esas otras personas. Cuando entendí esto, dejé de estar atrapado por la toxicidad de los demás. Yo no tengo la culpa de que haya un montón de personas que hayan tenido problemas, inseguridades en su familia o en donde fuera, y que ante el hecho de que yo tampoco soy ningún ser excepcional, como no lo es ningún superdotado, somos personas que nos salimos un poco de la media, pero que seguimos siendo seres humanos, es decir, no tenemos superpoderes ni cosas parecidas, ¿no? Tenemos capacidades que están muy desarrolladas y es posible que en algún otro factor pues tengamos cierta necesidad de desarrollar otras cosas, pero lo cierto es que nosotros no estamos para hacer la psicoterapia, como digo, ni estamos para ayudar a que los demás se sientan mejor a base de inmolarnos nosotros. Eso no tiene ningún sentido. Bien, por tanto, ese sentimiento de responsabilidad hay que quitárselo encima. Por otro lado, nos provoca frustración y limitaciones a nuestro propio desarrollo, es decir, esto también me pasa a mí particularmente, y por eso creo que este vídeo está siendo muy realista, porque todo lo que estoy hablando me ocurre a mí. Yo siento una enorme frustración muchas veces por no poder desarrollar ciertas ideas o ciertas investigaciones en mi campo concreto, ciertas cosas, porque veo que los demás me limitan, en el sentido de que precisamente por estar frustrados no me dejan hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hace muchos años, cuando trabajaba en otro centro, yo llevo usando Linux, lo he dicho en mi otra lista que mantengo, pues desde el año, creo que 2000, 99-2000. Y al principio pues tenía mucho entusiasmo con esto, usar Linux, y en el otro centro donde trabajaba antes pues llegaron ordenadores nuevos que tenían discos duros muy grandes. Así que le dije al que era en esa época el decano, que por cierto en esa época era ese que estaba de decano en esa época, era un acomplejado absoluto. Le dije, hombre, mira, ¿por qué no me dejas la mitad del disco duro? Que yo instalo Linux, lo hago yo, porque mis alumnos me han pedido
que quieren aprender Linux y tal, y bueno, dentro de las prácticas pues podrían usar, que es exactamente lo que hago ahora. Lo que hago ahora es que administro uno de los ordenadores y tengo instalado Linux en 15 equipos que sirven para prácticas. Bueno, pues eso quise hacerlo en el año 2000 y no me dejaron. Y no me dieron ninguna razón, simplemente no me dejaban. ¿Por qué? Porque estaban acomplejados. Sin embargo, luego la mujer del que era decano en esa época sí que estaba metida en un grupo de apoyo a Linux y ese tipo de cosas. Bueno, esto es un poco las cosas que nos ocurren. Provocamos esos sentimientos de frustración en los demás y tratan de anularnos. Por otro lado, nos causan un problema, nos generan estrés, inquietud, desasosiego, apatía y en muchos casos reducen nuestras oportunidades de aprendizaje. Qué bonito sería poder confiar en los demás. Qué bonito sería que las personas superdotadas pudieran ayudar a la gente y sin embargo no podemos hacerlo muchas veces porque la frustración intelectual de los demás nos lo impide. Basta que en un grupo de trabajo que va bien aparezca un solo acomplejado intelectual para que el grupo se vaya al carajo. Empieza a meter distorsión, empieza a meter en la gente la idea de que somos lo que no somos, a inventarse bulos y al final los equipos de trabajo no prosperan. Por eso, después de mucho tratar de trabajar con los demás, he llegado a la conclusión de que no puedo trabajar con casi nadie, a no ser que sean personas que no tengan absolutamente ningún complejo intelectual. Personas que me superen profesionalmente, que estén muy por encima mío en la jerarquía y que además no tengan complejos intelectuales. En esos escenarios es donde podemos ser realmente productivos. Mientras estemos con personas que tengan ese complejo, esa inseguridad respecto a nosotros no podemos trabajar a gusto. Y finalmente, que es otra cosa que también me ocurre, después de muchos años de intentar de todo, de intentar pues ayudar a los acomplejados, de no exacerbarles, de tal, he llegado a la conclusión de que es imposible. El 99% de las personas con las que en algún momento me ha tocado trabajar acaban en 2-3 años desarrollando respecto a mí complejos intelectuales y esto hace que finalmente no puedas trabajar con casi nadie. Me queda ese 1% con el que trabajo a gusto, pero realmente han pasado por mi historia laboral cientos de personas con las que finalmente se ha estropeado y ahora que lo veo retrospectivamente creo que nada de lo que hubiera podido yo hacer o no hubiera ayudado a que esas relaciones profesionales hubieran llegado a buen puerto. Cuando tú pones todo de tu parte y algo fracasa, cuando eres modesto y algo fracasa, sé que puede parecer inmodestia lo que estoy diciendo, pero es una realidad, estoy hablando de la verdad. Aquí no estoy para disfrazar la verdad, estoy para decir la realidad. Cuando yo lo intento todo, cuando vosotros, seguro que os ha pasado algo parecido, lo intentáis todo y veis que aún así el acomplejado es imposible que te perdone el hecho de que tú tienes una capacidad cognitiva mayor, eso no tiene arreglo. Nosotros no somos responsables de eso. Bien, de esto se deduce algo que es muy fuerte y es que los acomplejados intelectuales tienen un enorme costo para las empresas, porque si en una empresa hay varias personas superdotadas que podrían hacer un trabajo interesante y creativo y están neutralizadas por la mayoría que son acomplejados en mayor o menor grado, pues al final una empresa y una sociedad entera va a tener como efecto que se va a generar una baja autoestima general en la empresa, un estancamiento, una falta de innovación. Creo que esto es algo evidente. Los superdotados son creativos, hemos hablado de esto en varios vídeos. Por tanto, si se nos deja funcionar, si se nos pone un marco apropiado, podemos ser productivos y podemos ayudar a los demás. Si va a estar todo el mundo acomplejado con nosotros, pues evidentemente no vamos a poder desarrollar nuestro potencial por el bien común. Y al final generan tensiones porque los acomplejados, cuando no tienen un superdotado cerca al que atacar, se atacan entre ellos. Esto también lo he comprobado repetidamente. He visto personas que que gozaban de los parabienes del grupo y han acabado siendo víctimas de ese mismo grupo que los encumbró, porque en ese momento el chivo expiatorio que tenían en ese momento ya no estaba disponible y se han ido a por otra persona. Evidentemente todo esto genera una baja de productividad y de eficiencia. España particularmente es un país de envidiosos, es un país de acomplejados, lo digo con todas las letras.
es uno de nuestros mayores defectos. Tenemos enormes virtudes, pero uno de esos defectos es que somos acomplejados intelectuales, la mayor parte españoles. Y esto evidentemente hace que aquí en España y en otros países también pasa lo mismo. Cuando alguien destaca, todo el mundo va por él. Y evidentemente esto va en contra del sistema. Yo creo que en otros países no tienen esta mentalidad y entienden que cuando alguien destaca, hay que hacer lo posible porque pueda producir para el bien común. Esto me ha pasado cuando he estado de visita, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, que cuando se han enterado que yo manejo muy bien datos y ordenadores y estadísticas, todo el mundo quería que le ayudara. Y yo encantado de ser útil. Pero esto no es la mentalidad en este país llamado España. Indudablemente esto supone barreras para el crecimiento profesional y personal, tanto de nosotros como de otras personas, porque nosotros podemos ayudar a la promoción de otras personas. Bien, voy a terminar con unos aspectos y es: los acomplejados intelectuales pueden generar enormes problemas. A lo largo de la historia hemos visto casos de acomplejados intelectuales y los problemas que han generado. Pero quiero destacar aquí dos tipos de acomplejados. Cuando un acomplejado intelectual es inteligente, acaba dándose cuenta que el problema lo tiene él y trabajándolo. Albert Einstein, por ejemplo, era una persona que fue rechazado en múltiples ocasiones como científico y tuvo que hacer su teoría de la relatividad y el efecto fotoeléctrico trabajando en una oficina de patentes en Berna, que era un trabajo tedioso pero que le dejaba tiempo libre para que en ese tiempo libre él pudiera desarrollar sus teorías. Sufrió dificultades académicas en la infancia y fue rechazado en programas educativos selectos, pero al final se dio cuenta y recuperó esa autoestima y evidentemente la historia se lo agradece. Charles Darwin, famoso biólogo desarrollador de la teoría de la evolución, pues es un ejemplo también. Él durante muchos años mantuvo en secreto su teoría porque estaba inseguro intelectualmente de la misma. No era un científico al uso y por tanto en ese momento no gozó de los parabienes de la comunidad científica. De hecho, hubo enormes oposiciones del clero de la época para que no desarrollara su teoría, que se consideraba herética. Vincent van Gogh, aparte de su problema de esquizofrenia, Vincent van Gogh fue un acomplejado intelectual y luchó con la autoestima. Se sentía un fracaso como pintor y sufrió periodos de intensa angustia emocional y depresión. Isaac Newton, nada menos, uno de los científicos más influyentes de la historia. Newton también experimentó inseguridades intelectuales durante su juventud. A menudo se sentía amenazado por las críticas y las comparaciones de sus colegas. Por cierto, Newton era una persona bastante poco sociable y consideraba que relacionarse con los demás era una pérdida de tiempo. Evidentemente esa reacción revela una fase de aislamiento, que es la fase final de la reacción ante el complejo intelectual. Y Emily Dickinson, la reconocida poeta estadounidense, que aunque ahora es admirada, fue una acomplejada intelectual que vivió en gran parte de su vida con sus obras inéditas porque no se atrevía a publicarlas. Bien, pero ¿qué ocurre con un acomplejado intelectual cuando no asume que tiene un problema y trata de descargar la culpa en los demás? Pues lo que pasa es que tenemos un Adolf Hitler, por ejemplo, que fue un acomplejado, aparte de psicópata, un acomplejado intelectual profundo. Odiaba a los judíos porque, como mucha gente sabe, se crió cerca de una familia judía que tenía mucho éxito. Una familia que se llevaba bien, se querían los padres con los hijos, tenían éxito. Y él no soportaba eso, que además venía de una familia desestructurada. Joseph Stalin. Stalin era un bruto, en palabras de Lenin. Era un gañán, según Lenin. Y Lenin veía a Trotsky como un intelectual, como alguien muy capacitado, y a Stalin como un tonto útil. Sin lugar a dudas, Stalin se desquitó encargando por cierto en español, que matara a Trotsky. Benito Mussolini, otro dictador, otro acomplejado intelectual, buscó constantemente la validación intelectual y la grandeza. No hay más que ver la postura, cómo se ponía en los atriles, todo tieso cuando ves a alguien que va con esas ínfulas, ¿verdad? Pol Pot, el líder camboyano de los Jemeres Rojos, la dictadura comunista que arrasó millones de personas en Camboya, fue un enorme acomplejado intelectual. A pesar de que su formación educativa y su inteligencia eran altas,
su régimen perpetró atrocidades contra los intelectuales. Idi Amin Dada, el famoso líder político ugandés con una dictadura durante los años 70, se le atribuían inseguridades intelectuales enormes y persiguió también a otras etnias, derechos humanos, etc. Bien, podría contar aquí, tengo algunos ejemplos apuntados de acomplejados intelectuales que me he ido encontrando, pero bueno, no merece mucho la pena. Creo que ya llevamos bastante extensión en este vídeo y en resumen, lo que tenemos que hacer con los acomplejados intelectuales es no odiarlos, entenderlos, casi yo diría que hasta compadecernos de ellos. Están sufriendo estas pobres personas, pero que no te echen toda esa porquería emocional en ti. Tú no tienes la culpa de que haya acomplejados intelectuales a tu alrededor. Tú tienes derecho a ser como eres, tienes derecho a florecer, tienes derecho a ser esa flor extraña, maravillosa, esa orquídea que vive en las selvas tropicales y que florece cada pocos años. Tú tienes derecho a ser eso. Si los demás son amapolas o margaritas, son flores comunes, nadie está diciendo que esas flores sean más feas, simplemente son más comunes. Entonces todo el mundo, sea superdotado o no superdotado, tiene derecho a dar el máximo potencial que pueda dar, tiene derecho a expresar todo lo que lleva dentro. Por tanto, plantéate que a quien realmente le tienes que gustar es a ti mismo, no a los demás. Si hay alguien que no le gustas, por muchos esfuerzos que hagas, vas a dejar de gustarle. Sé tú mismo. Trabaja siempre con gente que no sea acomplejada intelectual. Esto es importante. Y con los acomplejados todos son problemas. Mantén firme el timón. Mantén firme el timón, sigue tu camino. Es posible que atravieses enormes dificultades. Puede parecer prepotente, pero os juro que es la realidad. Llevo sufriendo acomplejados intelectuales toda mi vida. Y me he tenido perplejo porque no creo ser nada especial, lo digo sin falsa modestia. Soy una persona que tiene una enorme imaginación, en mi currículum vitae lo dice, he trabajado con ballenas, he trabajado con árboles, he trabajado en ciencias sociales, en arqueología. No lo hago para fardar ni para presumir, lo hago porque mis intereses son múltiples como persona superdotada. No pretendo llegar a lo más alto, no quiero ser el número uno, no tengo ninguna presión en mi trabajo, presión interna me refiero. El placer que me causa intelectual investigar, dar clase, es suficiente recompensa para mí. Si a pesar de ello alguien se molesta conmigo, le causa problema, y creerme, a mi alrededor hay una enorme cantidad de gente que está acomplejada, y los que no directamente siguen los chismes y la maledicencia de los peores casos de acomplejados intelectuales que tengo a mi alrededor. Bueno, pues si a pesar de eso yo he tenido una facultad entera en mi contra, por ejemplo, si a pesar de eso hay gente que está empeñada en focalizar su frustración en mí, el problema es de ellos, no mío. Cuando empiezo a entender esto es cuando está a gusto, así que te recomiendo que hagas lo mismo. Nada más. Si te gusta este vídeo, por favor dale al link y extiéndelo en redes sociales, y si te suscribes al canal, no saco los vídeos con una regularidad, puedo sacar 3-4 vídeos en una semana, como puedo tardar un mes en sacar el siguiente, así que te recomiendo que te suscribas para que estés avisado inmediatamente que suba otro vídeo. Y escribirme, no tengo deshabilitados los comentarios por falta de tiempo, y sobre todo porque se nos mete mucha gente tóxica en este tipo de temas de la superdotación, precisamente acomplejados intelectuales. Se meten a dinamitar el canal, a hacer tonterías, primero te halagan, luego te critican, luego empiezan a distorsionar, la gente más joven que lo lee saca ideas equivocadas. Es mucho mejor, si tenéis alguna duda, alguna idea, que me escribáis. Ya digo que no soy coaching, no me dedico a la asistencia psicológica, no recibo ningún tipo de ayuda de personas que estén en el canal, pero siempre os puedo escuchar, o leer mejor dicho, y tratar de ayudar en la medida de mis posibilidades. Nada más, un saludo y hasta otra.